El denso aroma de los lirios y claveles se filtraba en cada rincón de la amplia, fría e impersonal sala del tanatorio. Yo permanecía sentada allí, inmóvil como una estatua en mi riguroso luto negro. Mis ojos secos miraban fijamente el retrato de mi madre sobre el catafalco, mi madre Carmen Reyes, la mujer con la sonrisa amable y una mirada que parecía contener siempre un cielo entero de preocupaciones. Ahora, solo era una imagen silenciosa y borrosa tras el velo del tiempo. A mi alrededor, los sollozos ahogados, los susurros de consuelo y el discreto ir y venir de familiares y amigos formaban un coro de luto. Pero para mí, todos esos sonidos eran distantes y ajenos. El dolor por la pérdida de mi madre era como un enorme bloque de hielo que congelaba todas las emociones en mi pecho, impidiéndome llorar, impidiéndome hablar. A mi lado, Mateo, mi marido, me ponía de vez en cuando una mano en el hombro para reconfortarme. Él también parecía muy afectado, con el ceño fruncido y una expresión solemne. Mi suegra, la señora Isabel, sentada en la primera fila, se llevaba de vez en cuando un pañuelo a las comisuras de los ojos, pero su mirada recorría sin cesar a la multitud, como si estuviera evaluando la sinceridad de cada uno de los asistentes. La familia Torres, la familia de mi marido, había estado a mi lado durante estos días, organizando el funeral de mi madre con una eficacia impecable. Cualquiera que lo viera, comentaría con admiración la suerte que tenía de tener una familia política que me quería y me trataba como a una hija. Yo misma lo había creído. Me había sentido la mujer más afortunada del mundo. Una vez finalizadas las últimas ceremonias y cuando la mayoría de los asistentes se habían marchado, quedando solo los más allegados, el señor Alonso, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y unas gafas de montura gruesa, se adelantó. Era el amigo de confianza de mi madre y el albacea de su testamento. El ambiente en la sala se volvió extrañamente denso y tenso. Todas las miradas se clavaron en él. Distinguidos familiares y amigos, comenzó el señor Alonso, con una voz grave y clara que rompió el silencio. Siguiendo la última voluntad de doña Carmen Reyes, procedo hoy a la lectura del contenido del testamento que ella misma redactó y firmó el día 15 del mes pasado. Se aclaró la garganta y abrió lentamente un sobre cuidadosamente sellado. Mi suegra se enderezó en su asiento, sus ojos brillaron de una manera inusual. Mateo también apretó suavemente mi mano. Un gesto que parecía de aliento, pero en el que yo sentí una tensa expectación. Sabía que el patrimonio que dejaba mi madre no era pequeño. La empresa de cerámica de mi abuelo, Cerámicas Reyes, que tras su muerte, mi madre había levantado y convertido en una marca de renombre valorada en varias decenas de millones de euros. Todo el mundo daba por hecho que, como única hija, yo sería la heredera de toda esa fortuna. El señor Alonso comenzó a leer, con una voz monótona y sin emoción. Yo, Carmen Reyes, en pleno uso de mis facultades mentales, con total lucidez, y sin ser coaccionada ni influenciada por nadie, dispongo de mis bienes tras mi fallecimiento de la siguiente manera. La totalidad de mi patrimonio, incluyendo las acciones de la empresa, Cerámicas Reyes, bienes inmuebles, efectivo y otros activos de valor, con un valor total estimado de 20 millones de euros, será donado a la Fundación Alma Caritativa para el apoyo de niños huérfanos y ancianos sin recursos. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Podía oír mi propia respiración, acelerada y pesada. ¿20 millones? ¿Todo donado? No podía dar crédito a mis oídos. Miré a Mateo. Su rostro se había quedado pálido. Una sonrisa forzada se congeló en sus labios. Mi suegra parecía petrificada. El pañuelo que sostenía en la mano cayó al suelo sin que se diera cuenta. El señor Alonso observó la reacción de todos y continuó leyendo. Su voz pareció vacilar un instante. A mi única hija, Sofía García Reyes, le dejo un bien muy especial, una ensaimada. ¿Una ensaimada? La sala entera estalló en un murmullo de comentarios. Alguien no pudo reprimir una risa burlona, otros me miraban con compasión, pero la mayoría lo hacía con una curiosidad morbosa. Sentí que mis mejillas ardían y mis oídos zumbaban. Madre, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me tratas así? En el momento más solemne de tu vida, me conviertes en el hazmerreír de todos. El señor Alonso concluyó la lectura y se acercó a mí. Puso en mis manos una pequeña caja de cartón. Dentro había una ensaimada que aún conservaba un ligero calor. Este es el legado de su madre, señorita Sofía. Mi más sentido pésame. Su voz tenía un matiz de compasión. Recibí la caja temblando, como si sostuviera un carbón al rojo vivo. No me atreví a levantar la vista para mirar a nadie. Solo clavé la mirada en el suelo. Oí a mi suegra sisear en voz baja. Increíble.
Está completamente loca. Mateo me agarró bruscamente del brazo, arrastrándome fuera del tanatorio ante el asombro de los que quedaban. No dijo una sola palabra, pero la fuerza con la que me apretaba el brazo y su mandíbula tensa delataban la ira que hervía en su interior. Sabía que me esperaba una tormenta terrible, y la ensaimada en mis manos, la única herencia que mi madre me había dejado, de repente se sentía extrañamente pesada. El lujoso coche se deslizaba en silencio, pero la atmósfera en el interior era tan densa que parecía a punto de estallar. Mateo conducía con la vista fija en la carretera. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Mi suegra Isabel estaba sentada en el asiento trasero, justo detrás de mí. No necesitaba darme la vuelta para sentir su mirada, afilada como un puñal, atravesándome la espalda. Este silencio era más aterrador que cualquier reprimenda. Era como la calma que precede a un huracán. Al llegar a la villa de la familia Torres, el lugar que durante los últimos 7 años había llamado hogar, el pesado portón de hierro se abrió lentamente y se cerró de golpe tras nosotros con un sonido metálico y frío, como un veredicto. La casa, que siempre había sido luminosa y acogedora, ahora emanaba una frialdad extraña. En cuanto la empleada del hogar ayudó a la señora Isabel a quitarse el abrigo, ella no pudo contenerse más. Se giró bruscamente, apuntándome con el dedo, su voz temblando de desprecio e ira incontenible. Tú, eres una calamidad. Qué mala estrella la de esta familia, haber metido a una desgraciada como tú en casa. Me quedé helada, clavada en el sitio. Mamá, ¿por qué me dices eso? No me llames mamá, espetó Isabel, su voz resonando en el espacioso salón. No vuelvas a llamarme así. Me da mala suerte solo oírlo. Durante 7 años, esta familia te ha tratado como a una reina, te hemos dado todo a manos llenas, solo porque pensábamos que eras la única hija de Carmen Reyes, la heredera de una fortuna, y ahora mira, tu madre se volvió loca, le dio todo el dinero a extraños y a ti te dejó una ensaimada. ¿Una ensaimada? ¿No te da vergüenza? ¿Con qué cara te atreves a seguir en esta casa? Cada una de sus palabras era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Así que durante 7 años, todo el amor y los mimos que había recibido no eran más que una inversión. No me querían a mí como persona, querían la fortuna que creían que iba a heredar. Ahora que esa esperanza se había desvanecido, a sus ojos yo no era más que un objeto que había perdido su valor. Me volví hacia Mateo, buscando protección, una palabra en mi defensa, pero solo encontré una mirada fría y distante. Se acercó, pero no para defenderme. Sofía, dime la verdad, dijo Mateo. Su voz era grave pero cargada de amenaza. ¿Tu madre, de verdad lo donó todo? ¿O te dejó algo a escondidas que nadie sabe? No me lo ocultes, somos marido y mujer. Negué con la cabeza, desesperada, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. No, no hay nada más. Yo tampoco entiendo por qué lo hizo. No sé nada. No sabes nada. Se burló Mateo con una sonrisa torcida y amarga. Qué buena actriz eres. Seguro que lo teníais todo planeado. ¿Intentabais engañar a la familia Torres? ¿Pensabais fugaros con todo el dinero? Déjame decirte algo, ni en tus sueños. Basta ya, interrumpió Isabel. No gastes saliva con ella. Mateo, ¿qué hace todavía en esta casa? Ya no sirve para nada. Échala. Échala ahora mismo para que no tenga que volver a verla. Mi corazón pareció detenerse. ¿Echarme? ¿Esa misma noche? Miré a Mateo con ojos suplicantes. Habíamos sido marido y mujer durante 7 años. ¿Acaso no quedaba ni un ápice de afecto? Mateo me miró de arriba abajo, su mirada desprovista de cualquier calidez. Mamá tiene razón. Entre tú y yo, llegados a este punto, no hay nada más que hablar. Nos divorciamos. ¿Divorciarnos? Susurré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sí, divorciarnos. Haré que mi abogado prepare los papeles y te los envíe. Y ahora, hizo una pausa, mirándome con una crueldad infinita. Te invito a que te vayas de mi casa. Mateo, no puedes hacerme esto, sollocé, aferrándome a su brazo. Es muy tarde, y está lloviendo. ¿A dónde? ¿A dónde voy a ir ahora? Mateo apartó mi mano con frialdad, haciendo que me tambaleara y casi cayera. Ese es tu problema, no el mío. Puedes ir a la Fundación Alma Caritativa, a la que tu madre donó toda su fortuna, a ver si te dan un sitio para dormir. O puedes comerte esa ensaimada tuya, quizás te llene el estómago y pases la noche. Luego hizo una seña a 2 empleados. Se acercaron a mí, con expresión incómoda pero sin atreverse a desobedecer. Por favor, señorita Sofía, acompáñenos.
Me arrastraron hacia la puerta sin que yo opusiera resistencia. Mis fuerzas se habían agotado. Solo pude volver la cabeza para mirar a Mateo por última vez. El hombre al que había amado y en el que había confiado durante 7 años estaba allí, de brazos cruzados, viéndome ser expulsada como una mendiga. Afuera, la lluvia comenzaba a arreciar. La puerta de la villa se cerró de golpe a mi espalda, encerrando todo el calor, la luz y mi antigua vida en su interior. Me quedé bajo la lluvia helada, todavía con la caja de la ensaimada en las manos, mi única herencia y la mayor humillación que mi madre me había infligido. La lluvia caía cada vez con más fuerza. Las gotas heladas golpeaban mi cara y mi cuerpo, mezclándose con mis lágrimas saladas y amargas. No supe cuánto tiempo caminé, ni hacia dónde me dirigía. Mis pies se movían sin rumbo por la calle desierta y empapada. La luz amarillenta de las farolas se difuminaba bajo la cortina de agua, proyectando mi sombra solitaria y patética. Lo había perdido todo en una sola noche. Mi madre, mi fortuna, mi marido y mi hogar. Finalmente, mis piernas, agotadas, no pudieron más. Encontré un banco de piedra en un parque cercano y me dejé caer. El banco estaba helado, y el frío atravesó mi fina ropa, calándome hasta los huesos. Temblaba, no solo por el frío, sino también por el miedo y la desesperación. En este vasto mundo parecía no haber un solo lugar para mí. ¿A dónde iría? ¿Qué haría para sobrevivir a esta noche y a todos los mañanas que vendrían? Me abracé a mí misma, buscando un poco de calor. De repente, recordé la caja de cartón que tenía en las manos. Estaba empapada y blanda por la lluvia, pero seguía intacta. Abrí la tapa temblando. Dentro, la ensaimada, de un color blanco marfil, yacía inmóvil. También se había mojado, volviéndose fría y un poco pegajosa. Al mirarla, el resentimiento volvió a aflorar. ¿Por qué una ensaimada? Madre, ¿por qué me hiciste esto? ¿Sabes la humillación que he tenido que soportar por su culpa? En medio del hambre, el frío y una ira incontenible, me llevé la ensaimada a la boca y le di un mordisco feroz, como si quisiera descargar todo mi dolor en ella. De repente, mis dientes chocaron con algo duro. Me detuve, sorprendida. Escupí el trozo de masa y, con mis dedos entumecidos por el frío, saqué el objeto. Bajo la tenue luz de la farola, vi que era algo metálico, envuelto en una fina capa de papel encerado para protegerlo de la humedad. Con cuidado, desenvolví el papel. Era una llave, una vieja llave de bronce, diferente a cualquier llave moderna que hubiera visto. Junto a ella, había un pequeño trozo de papel doblado en 4. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza inusitada. Desdoblé el papel temblando. En él, reconocí la caligrafía familiar de mi madre, los trazos suaves y elegantes que nunca podría olvidar. Banco de la Vega, caja de seguridad 1075. Solo una breve línea, pero fue como una corriente eléctrica recorriéndome la espalda. ¿Banco de la Vega? ¿Una caja de seguridad? Madre, ¿me has dejado algo allí? Esto no era una broma cruel, no era una humillación, era un mensaje, una guía. Apreté la llave en la palma de mi mano. El frío del metal se transmitió a mi piel, pero despejó mi mente de una forma extraña. Así que este era el verdadero legado de mi madre. La ensaimada no era el final, era el principio. Mi madre lo sabía todo, sabía la verdadera cara de la familia Torres. Lo había orquestado todo, no para humillarme, sino para protegerme. Un rayo de esperanza, aunque tenue, comenzó a brillar en la oscura noche de mi desesperación. No estaba sola e indefensa como pensaba. Mi madre siempre había estado a mi lado, velando por mí y preparándome un camino. Me levanté de un salto, sin sentir ya el frío ni el cansancio. Tenía que ir al Banco de la Vega. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que encontrar lo que mi madre se había esforzado tanto en dejarme. Mirando la densa cortina de lluvia frente a mí, ya no sentí miedo. En su lugar, una determinación y una fuerza que nunca antes había conocido surgieron en mi interior. El camino por delante sería difícil, pero sabía que no podía rendirme. Por mi madre, y por mí misma, debía vivir y vivir con dignidad. A la mañana siguiente, fui una de las primeras clientas en llegar al Banco de la Vega. La noche anterior había encontrado una pensión barata para refugiarme. Mi cuerpo todavía estaba dolorido, pero mi mente estaba increíblemente clara. Me había cambiado el traje de luto por un conjunto sencillo que compré deprisa en una tienda de barrio. Viéndome ahora, nadie podría reconocerme como la nuera de la opulenta familia Torres. Tras presentar mi DNI y la llave de bronce, un empleado del banco me condujo a la zona de las cajas de seguridad en las profundidades del edificio. La sala era fría y silenciosa, solo se oía el eco de nuestros pasos.
El empleado usó su propia llave junto con la mía para abrir la caja número 1075. La pesada puerta metálica se abrió, revelando un compartimento no muy grande. Adelante, señora, dijo el empleado, retrocediendo para darme privacidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Respiré hondo y saqué lentamente el cajón. Dentro no había dinero en efectivo ni joyas, como podría haber imaginado. En su lugar, había una gruesa carpeta de documentos, una tarjeta bancaria y un sobre de color blanco marfil. Tomé primero el sobre. En el exterior, la caligrafía de mi madre apareció, suave y familiar. Para mi querida hija, Sofía. Abracé la carpeta y el sobre y volví a una sala de espera privada para clientes, buscando un espacio íntimo. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Dentro había una larga carta manuscrita en varias páginas. Sofía, mi amor, cuando leas estas líneas, es probable que yo ya no esté en este mundo. Por favor, no te entristezcas demasiado. Nacer, envejecer, enfermar y morir es la ley de la vida. Nadie puede escapar a ella. Solo espero que, sin importar las circunstancias, vivas siempre con fuerza y valentía. Probablemente, ahora mismo estés muy enfadada conmigo. ¿Por qué redactar un testamento tan extraño? ¿Por qué ponerte en una situación tan difícil y humillante? Perdóname, hija mía. No tenía otra opción. Todo lo que hice fue para protegerte. ¿Recuerdas cómo apareció Mateo en tu vida hace 7 años? ¿Un encuentro casual y romántico? ¿Un amor a primera vista? Pero, hija mía, en este mundo no existen tantas casualidades. La familia Torres, liderada por tu suegro, Arturo Vargas, elaboró un plan perfecto para acercarse a ti. Su único objetivo era apoderarse de todo el patrimonio de nuestra familia. El padre de Mateo, Arturo Vargas, no es un desconocido. Fue director financiero en la empresa de tu abuelo. Pero debido a su avaricia, malversó una gran suma de dinero, y mi padre lo descubrió y lo despidió. Desde entonces, ha guardado rencor, siempre buscando la manera de vengarse. El accidente de coche que le costó la vida a tu abuelo hace años. Siempre tuve el presentimiento de que no fue un accidente. Hace 7 años, cuando nuestra empresa crecía cada vez más, ellos comenzaron a actuar. Hicieron que Mateo se acercara a ti y te sedujera, montando una obra de teatro de amor perfecta para que cayeras en su trampa. Después de vuestra boda, insinuaron varias veces que les transfiriera los activos, pero siempre me negué con diplomacia. Sabía que una vez que la fortuna estuviera en sus manos, tanto mi vida como la tuya correrían peligro. Son lobos con piel de cordero, crueles y capaces de cualquier cosa. Últimamente he notado que mi salud empeoraba. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. También me di cuenta de que ellos habían perdido la paciencia. Estaban planeando algo más cruel, quizás provocar otro accidente para asesinarnos a las dos y luego reclamar la herencia como únicos familiares. Tenía que adelantarme. Redacté a propósito ese testamento donando toda la fortuna. Sabía que te haría daño, que te humillaría, pero solo así creerían que ya no tenías ningún valor para ellos. Solo así te abandonarían y estarías a salvo. Hija mía, tu integridad y tu seguridad valen más que todo el dinero del mundo. En esta caja, te dejo algunas cosas para que empieces de nuevo. Son los papeles de propiedad de un apartamento en los apartamentos del Parque Escondido, que compré a tu nombre hace mucho tiempo. Es un lugar seguro que nadie conoce. Esta tarjeta bancaria tiene 2 millones de euros. Es el dinero que he ido ahorrando en secreto durante años. No es mucho comparado con la otra fortuna, pero es suficiente para que tú y tu hijo tengáis una vida estable. En mi despacho en casa, en la tercera estantería, busca un tomo de las leyendas de Becker. He anotado algunas cosas dentro. Vive una nueva vida, cariño. Olvida a Mateo, olvida a esa familia. No busques venganza, son muy peligrosos. Vive en paz, es lo que más deseo. Te quiero mucho, tu madre. Terminé de leer la carta. Las lágrimas habían empañado mi vista sin que me diera cuenta. Así que eso era todo. Una obra de teatro, un sacrificio silencioso y noble de mi madre. Había usado su propio honor y su fortuna para comprar mi seguridad. El resentimiento que sentía se desvaneció, dejando solo un dolor profundo y una gratitud infinita. Madre, ¿cómo tuviste que luchar sola contra esas conspiraciones tan terribles? ¿Cuánto dolor tuviste que soportar al fingir ser fría y cruel con la hija que más amabas? Abrí la carpeta de documentos. Efectivamente, eran los papeles de propiedad de un apartamento a mi nombre. Miré la tarjeta bancaria y luego las últimas palabras de mi madre. Suficiente para que tú y tu hijo tengáis una vida estable. ¿Mi hijo? Mi corazón dio un vuelco. Intenté recordar. Cierto, llevaba casi 2 semanas de retraso en mi periodo. Con la preocupación del funeral de mi madre, no le había prestado atención.
Una sensación de desconcierto y asombro se apoderó de mí. Guardé todo rápidamente en mi bolso y salí del banco. Lo primero que tenía que hacer ahora era ir a una farmacia. El apartamento que mi madre me dejó estaba en el piso 17 del complejo residencial Parque Escondido, una nueva urbanización tranquila y apartada. Desde el balcón, podía ver un lago de aguas tranquilas y azules, muy diferente del bullicio del centro de la ciudad y aún más del ambiente asfixiante y falso de la Villa de los Torres. El apartamento no era demasiado grande, pero estaba decorado de forma acogedora y elegante, con todas las comodidades. Todo era nuevo, como si mi madre lo hubiera preparado hace mucho tiempo, esperando el día en que me mudara. Al tocar el suave sofá, al ver las pequeñas macetas con plantas verdes colocadas ordenadamente en el alféizar, podía sentir el amor y el esmero de mi madre en cada detalle. Esto sí era un hogar, un refugio seguro que mi madre había creado para mí. Después de colocar mis pocas pertenencias, me senté en la cama, con las palmas de las manos todavía un poco temblorosas. Frente a mí, en la mesita de noche, había un test de embarazo que acababa de comprar en la farmacia de abajo. Me había quedado un buen rato parada frente a la farmacia, con el corazón latiendo desbocado entre la esperanza y el miedo. Tenía miedo de enfrentar la verdad, pero también sabía que no podía seguir evitándola. Fui al baño y seguí las instrucciones mecánicamente. Los 5 minutos de espera se me hicieron eternos. Caminaba de un lado a otro de la habitación, sin atreverme a mirar el test que yacía sobre la encimera de mármol. ¿Y si era verdad? ¿Qué haría con un bebé, el fruto de un matrimonio falso, la sangre de un hombre que me había desechado sin piedad? Pero si no lo era, ¿sentiría alivio o decepción? No lo sabía. Mi mente era un caos. Finalmente, reuní todo mi valor y me incliné para mirar. 2 líneas. 2 líneas rosas, claras y nítidas. Me dejé caer en el suelo frío, abrazándome el vientre. Estaba embarazada. Realmente llevaba una pequeña vida dentro de mí. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran de dolor o rabia. Eran lágrimas de asombro, de una emoción compleja e indescriptible. Una semilla de vida estaba creciendo en mi cuerpo. Un lazo de sangre innegable. Era hijo de Mateo. Solo pensar en ello me provocaba náuseas, pero al poner la mano sobre mi vientre, sentí una conexión sagrada. No era solo el hijo de Mateo, también era mi hijo, el nieto de mi madre. Era el linaje de mi familia, la continuación de mi madre. En su carta, ella había escrito: suficiente para que tú y tu hijo tengáis una vida estable. ¿Acaso lo había presentido? ¿Acaso lo sabía y me había dado este precioso regalo como un consuelo, una esperanza? La idea de interrumpir el embarazo cruzó mi mente por un instante, pero la descarté de inmediato. No podía hacerlo. Había perdido a mi madre, mi único pariente en el mundo. Este bebé era todo lo que me quedaba. Era mi razón para seguir viviendo, para ser aún más fuerte. No podía permitir que compartiera mi desafortunado destino. Tenía que protegerlo, darle una vida buena, libre de la sombra del odio. Me levanté y me miré en el espejo. Una mujer con los ojos hinchados y el rostro pálido, pero en cuya mirada ya no había desesperación, sino una determinación de acero. Voy a tener este bebé, voy a ser madre. Lo criaré sola y haré de él una buena persona. Será mi fuerza, mi motivación para enfrentar todas las dificultades que vengan. Por mi hijo, puedo hacerlo todo. Esta lucha ya no era solo mía. Mi nueva vida comenzó con una lista de tareas urgentes. La primera era cortar por completo mi relación con la familia Torres. Acudí a un pequeño despacho de abogados, no al del señor Alonso, para iniciar el divorcio unilateral. No quería ni un céntimo de su patrimonio, solo quería mi libertad. La segunda era cuidar de mí y del bebé. Fui a una clínica ginecológica privada y escuché por primera vez los latidos de su corazón a través del ecógrafo. Ese sonido, tan pequeño pero tan fuerte, fue como una confirmación de que no estaba sola. Los días siguientes, fui estableciéndome en mi nuevo apartamento, pero la paz exterior no podía disipar las preguntas y la inquietud en mi interior. La carta de mi madre había revelado una parte de la verdad, pero quedaban demasiados cabos sueltos. ¿Qué era esa fundación Alma Caritativa? ¿Por qué mi madre donaría dinero a un lugar relacionado con su enemigo? ¿Y el accidente de mi abuelo realmente fue provocado por la familia Torres? Sabía que no podía vivir con miedo y huyendo para siempre. Necesitaba respuestas. Recordé el detalle que mi madre mencionó en la carta. En mi despacho en casa, en la tercera estantería, busca un tomo de las leyendas de Becker. He anotado algunas cosas dentro. La casa a la que se refería era nuestra antigua casa familiar, donde guardaba todos mis recuerdos de la infancia. La casa había estado alquilada desde que me casé,
pero el contrato acababa de terminar y mi madre no había buscado nuevos inquilinos. Estaba vacía. Volver allí era una decisión arriesgada. La familia Torres podría estar vigilándome o vigilando la casa, pero no podían oír. Era la única pista que mi madre me había dejado. Elegí un mediodía tranquilo, me vestí de forma sencilla, con un sombrero y una mascarilla, y tomé un taxi hasta mi antigua calle. La casa de 2 plantas se alzaba silenciosa al final de un pequeño callejón. El portón de hierro estaba ligeramente oxidado, los muros cubiertos por una pátina de musgo. Usé la llave de repuesto que mi madre me había dado, con el corazón latiendo desbocado al introducirla en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, y el olor a humedad y a cerrado me invadió. Todo dentro estaba igual que el día que me fui, solo que cubierto por una fina capa de polvo. Subí directamente al segundo piso, al despacho de mi madre. La habitación estaba llena de luz, con estanterías que llegaban hasta el techo. Fui a la tercera estantería, pasé la mano por los lomos de los libros familiares y allí estaba, el tomo de las leyendas de Becker, con su tapa dura de color azul oscuro. Lo saqué temblando. El libro pesaba más de lo normal. Al hojearlo, descubrí que varias páginas centrales habían sido ahuecadas, creando un compartimento secreto. Pero dentro no había nada. Estaba vacío. ¿Alguien había llegado antes que yo? ¿La familia Torres lo había descubierto? Un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando estaba a punto de irme, oí unos pasos muy ligeros en la planta de abajo. Me sobresalté y me escondí rápidamente detrás de la puerta. Señorita Sofía, soy yo. Una voz familiar resonó. Era el señor Alonso. ¿Qué hacía él aquí? Salí llena de recelo. Señor Alonso, ¿por qué está usted aquí? El abogado me miró. Su expresión era compleja, una mezcla de disculpa y compasión. Imaginé que volvería aquí. La señora Carmen me dijo que, si algo sucedía, viniera a buscarla a este lugar. ¿Mi madre se lo pidió? Sí, ella lo previó todo. Suspiró. Lamento no haberle podido contar la verdad antes, durante la lectura del testamento. Había demasiados ojos y oídos de la familia Torres. Tuve que seguir el guión que la señora Carmen había trazado. Mi recelo disminuyó un poco. Entonces, ¿lo que había en este libro? Lo saqué yo, siguiendo sus instrucciones. Temía que si lo encontraba demasiado pronto, actuaría de forma imprudente. El señor Alonso me entregó una pequeña memoria USB. Esto es lo que la señora Carmen quería que viera. Pero tenga cuidado. Los Torres no son gente corriente. Tienen espías por todas partes. Tomé la memoria USB, con la palma de la mano sudorosa. Señor Alonso, la Fundación Alma Caritativa. ¿Qué es? La mirada del señor Alonso se volvió grave. Ese es el punto clave. Sobre el papel, Alma Caritativa es una organización independiente. Pero la persona detrás, quien mueve todos los hilos, no es otro que Arturo Vargas, su suegro. Su madre donó el dinero allí a propósito. Fue una jugada extremadamente peligrosa. Quería usar su propio dinero contra ellos, para sacar a la luz las actividades turbias de la fundación y obligarlos a mostrar su verdadera cara. Pero no tuvo tiempo de hacerlo. Así que era eso. Mi madre no había tirado el dinero. Era un plan, una trampa sofisticada, pero también una apuesta muy arriesgada. Váyase, señorita Sofía, dijo el señor Alonso. Este lugar ya no es seguro. Vea lo que hay en el USB y luego decida qué hacer. Pero recuerde las palabras de su madre. Su seguridad y la del bebé son lo primero. Dicho esto, se marchó apresuradamente, dejándome sola en la silenciosa habitación con una memoria USB que contenía secretos que podrían cambiarlo todo. Sosteniendo el pequeño y frío objeto en mi mano, supe que el camino de paz que mi madre deseaba para mí probablemente nunca llegaría. Al volver a la seguridad de mi apartamento, lo primero que hice fue conectar la memoria USB al ordenador. Dentro solo había unos pocos archivos cuidadosamente encriptados. ¿Cuál sería la contraseña? Probé con mi fecha de nacimiento, la de mi madre, la de mi abuelo, pero nada funcionó. De repente, recordé el libro de Becker. Y si la pista estaba allí, volví a hojear el libro, examinándolo más de cerca. Esta vez, descubrí unos números escritos muy débilmente a lápiz en la esquina inferior de la página ahuecada. 1989. Introduje esa cifra y los archivos se abrieron al instante. Dentro no había pruebas de los crímenes de la familia Torres, como yo pensaba. Eran documentos sobre transacciones financieras de Cerámicas Reyes de hacía mucho tiempo, viejos extractos bancarios y un archivo de notas de mi madre. Mi madre había estado investigando en secreto el pasado de Arturo Vargas, pero lo que más me llamó la atención fue un trozo de papel escaneado. Era un recibo amarillento a nombre de una tal Pilar.
con la dirección de la residencia El Reposo Sereno. Adjuntos había comprobantes de transferencias mensuales enviadas por mi madre. ¿Pilar? ¿La residencia El Reposo Sereno? Esos nombres y esa dirección me eran completamente desconocidos. ¿Por qué mi madre ayudaría económicamente a una desconocida en una residencia? ¿Qué relación tenía esa persona con los secretos de mi madre? En el libro de Becker, en la página con la nota sobre Pilar, mi madre solo había escrito una frase: una deuda de por vida, imposible de saldar. Un fuerte impulso me impidió quedarme quieta. Tenía que ir allí, tenía que encontrar a esa mujer llamada Pilar. Busqué la dirección en internet. La residencia El Reposo Sereno estaba en las afueras, en un lugar bastante aislado. A la mañana siguiente tomé un autobús hacia allí. La residencia era un edificio antiguo, escondido tras unos árboles centenarios. El ambiente era extrañamente tranquilo, solo se oía el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Entré en la oficina y dije que quería visitar a una familiar llamada Pilar. La joven enfermera me miró un momento y dijo: «Ah, la señora Pilar. Está en el jardín trasero, pero es un poco especial. Le pido que sea comprensiva». Salí al jardín trasero siguiendo sus indicaciones. Bajo una gran bugambilla, una mujer estaba sentada en un columpio, meciéndose suavemente. Llevaba el uniforme azul pálido de la residencia y su largo pelo canoso estaba recogido en un moño suelto. Cuando giró la cabeza, me quedé sin aliento. Ese rostro era idéntico al de mi madre. Cada rasgo, desde los ojos y la nariz hasta los labios, era exactamente igual. Solo que este rostro estaba más demacrado, más envejecido, y sus ojos estaban vacíos, sin vida. La mirada de esta mujer no tenía la calidez y la preocupación de la de mi madre, sino una especie de inocencia perdida y ausente. Me acerqué lentamente, con el corazón martillándome el pecho. «Hola, señora. Soy». La mujer levantó la vista hacia mí. Sus ojos sin alma de repente brillaron con una extraña luz. No dijo nada, solo me miró fijamente. Entonces, de repente, sonrió. Una sonrisa ingenua, como la de un niño. «Carmen, ¿has vuelto?», dijo con una voz ronca y débil. «Te he estado esperando». «¿Carmen?». Me llamó Carmen, el nombre de mi madre. ¿Acaso se estaba confundiendo? «No, señora, no soy mi madre. Soy Sofía, la hija de Carmen». Al oír esto, la sonrisa se desvaneció de sus labios. Me miró y sus ojos se llenaron de pánico. «No, no es posible. La niña murió. Fuego. Hubo un incendio muy grande». Comenzó a balbucear frases sin sentido, abrazándose la cabeza con ambas manos, temblando violentamente. «Tranquila, tranquila», le dije, tratando de calmarla. «Solo quiero hablar». Las enfermeras acudieron corriendo. «Lo siento, señorita. Ha vuelto a tener una crisis. Sufre un trastorno mental. Tiene momentos de lucidez y otros no. No le haga caso». Se llevaron a la mujer adentro. Me quedé paralizada en medio del jardín, con la mente en un torbellino. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se parecía tanto a mi madre? ¿Por qué me llamó por el nombre de mi madre y luego balbuceó sobre una niña muerta en un incendio? ¿El año 1989 que vi en el libro era el año de ese incendio? Una teoría descabellada pero terriblemente lógica comenzó a formarse en mi cabeza. Si esta mujer y mi madre tenían alguna relación, quizás eran hermanas. Y si la niña que murió en el incendio no era yo, entonces, ¿quién era yo? Infinidad de preguntas sin respuesta se arremolinaban en mi mente. Me di cuenta de que el secreto que mi madre había guardado era mucho más grande y complejo de lo que jamás podría haber imaginado. Mi viaje en busca de la verdad no había hecho más que empezar. Durante varios días después de mi visita a la residencia El Reposo Sereno, viví sumida en la confusión y el desasosiego. La imagen de aquella mujer con el rostro idéntico al de mi madre me perseguía. Sus palabras inconexas sobre un incendio y una niña muerta resonaban en mis oídos. Intentaba conectar los puntos. La conspiración de los Torres, el sacrificio de mi madre, la existencia de la mujer llamada Pilar. Todo era un laberinto sin salida. Para despejar mi mente, decidí salir a buscar una cafetería tranquila donde pudiera ordenar mis pensamientos. Elegí un pequeño local en un callejón, de ambiente acogedor y poco concurrido. Acababa de pedir un zumo de naranja y de abrir mi portátil, con la intención de revisar de nuevo los documentos del USB, cuando una figura familiar se acercó a mi mesa. «Hola, Sofía. Qué casualidad encontrarte aquí». Era Mateo. Llevaba un traje impecable, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa en los labios que una vez consideré encantadora, pero que ahora solo me parecía falsa y detestable. «No creo que sea una casualidad», respondí con frialdad. «¿Me estás siguiendo?».
Mateo se encogió de hombros y se sentó despreocupadamente en la silla de enfrente. ¿Qué dices? Solo venía a ver a un cliente por aquí. Vi a alguien que me resultaba familiar y me acerqué a comprobar. ¿Cómo te va la vida? Tienes un aspecto diferente. Me examinó de arriba abajo con una mirada inquisitiva. Gracias a ti y a tu familia, sigo viva, que no es poco, dije con sarcasmo. ¿Me buscas por algo? Si no es así, te agradecería que te fueras. No tengo ganas de hablar contigo. Sofía, ¿por qué tienes que ser tan arisca? Mantuvo su tono afable. Al fin y al cabo, fuimos marido y mujer. Solo quería saber cómo estabas. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Mi madre todavía pregunta por ti. Ah, sí, me reí con desdén. Y qué bonitas palabras usa para recordarme, calamidad o desgraciada. El rostro de Mateo cambió ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. Sofía, sé que sigues enfadada, pero lo pasado, pasado está. La verdad es que sigo pensando que quizás tu madre no lo donó todo. Te quería tanto. Seguro que te dejó algo, ¿no? Si tienes algún problema, dímelo, te ayudaré. Ahora lo entendía, todavía no se había rendido. Seguía intentando averiguar si de verdad me había quedado sin nada. Su falsa amabilidad me revolvió el estómago. Estaba a punto de levantarme para irme cuando un hombre desconocido de la mesa de al lado se acercó. Era alto, de complexión atlética. Vestía una camisa sencilla pero que le daba un aire elegante. Su rostro era de rasgos marcados, y destacaban unos ojos muy brillantes y agudos. Disculpe, ¿la está molestando?, le dijo a Mateo, con una voz grave y autoritaria. Mateo frunció el ceño, molesto. ¿Y usted quién es? Esto es un asunto privado. Soy amigo suyo, afirmó el desconocido, y luego se giró hacia mí, guiñándome un ojo discretamente. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llame a seguridad? Entendí la indirecta y le seguí el juego. No, no hace falta. Creo que este señor ya se iba. Me volví hacia Mateo. ¿Lo has oído? Por favor, vete. Puesto en una situación incómoda y frente a un rival que no parecía poca cosa, Mateo no tuvo más remedio que levantarse de mala gana. Me lanzó una mirada fulminante, y luego le dijo al otro hombre, «Esto no va a quedar así», y se marchó. Cuando Mateo se hubo ido, me volví hacia el desconocido, todavía un poco recelosa. «Gracias. Pero, ¿nos conocemos?» El hombre sonrió, una sonrisa suave que suavizó la agudeza de su rostro. «No, no nos conocemos. Me llamo David. Estaba sentado en la mesa de al lado y oí sin querer vuestra conversación. Me pareció que no quería seguir hablando con él, así que me tomé la libertad de intervenir. Espero que no te haya molestado. No, en absoluto. De todas formas, gracias por tu ayuda, dije. David me miró fijamente. Usted es Sofía García Reyes, hija de doña Carmen Reyes y exmujer de Mateo Torres, ¿verdad? Me sobresalté. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Soy investigador financiero, dijo, y trabajo para una firma que ha seguido de cerca a Cerámicas Reyes. Mi trabajo es recopilar información, y también tengo un interés especial en la familia Torres. La mirada de David se volvió gélida al mencionar a los Torres. Hace un año, mi hermana pequeña hizo prácticas en su conglomerado. Poco después, se suicidó. La policía concluyó que fue por depresión, pero yo sé que las cosas no son tan sencillas. Llevo un año investigándolos en secreto. Me miró directamente a los ojos. Su voz era firme. Conozco la historia del testamento de su madre. Sé que la echaron de casa, y creo que usted y yo tenemos un enemigo en común. Quizás podríamos colaborar. Un aliado. Alguien que también quería derribar a la familia Torres. La propuesta de David llegó de forma inesperada, pero me abrió una salida a mi estancamiento. Miré al hombre que tenía delante, intentando encontrar confianza en sus ojos. Parecía inteligente, decidido, y lo más importante, tenía sus propias razones para odiar a los Torres. Quizás era justo lo que necesitaba. Colaborar, repetí. ¿Cómo? David sonrió. Para empezar, cuénteme todo lo que sabe. Sentada frente a David en aquella cafetería vacía, le conté todo. Desde el extraño testamento y la ensaimada con la llave, hasta la carta de mi madre, mi visita a la residencia, el reposo sereno y mi encuentro con Pilar, la mujer con el rostro idéntico al de mi madre. Incluso le dejé ver el contenido de la memoria USB que me dio el señor Alonso. David escuchó con atención. Sus ojos agudos no se perdían ni un solo detalle. De vez en cuando, tomaba notas en un pequeño cuaderno. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un buen rato, como si estuviera procesando toda la información. Abrió su ordenador portátil y tecleó unas cuantas líneas complejas.
En la pantalla aparecieron fotos antiguas y recortes de prensa de hacía muchos años. Sofía, comenzó David, con voz grave y seria. Lo que me has contado confirma muchas de las hipótesis que he ido elaborando durante este último año. Y creo que puedo darte algunas respuestas, aunque pueden ser muy impactantes. Giró la pantalla del ordenador hacia mí. Era un recorte de un periódico antiguo. El titular, amarillento por el tiempo, decía: Trágico incendio en la maternidad de la ciudad. Varios recién nacidos desaparecidos. El artículo estaba fechado en 1989. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Este incendio, dijo David, señalando la pantalla, no fue un accidente. He encontrado a algunos testigos de la época, ya jubilados. Dicen que el fuego comenzó de forma muy extraña en la zona de archivos y se extendió muy rápidamente. Parece que alguien intentó borrar algo a propósito. Abrió otro archivo. Era un plano del hospital de aquella época y una lista de las mujeres que dieron a luz ese día. Según los registros que encontré, ese día 2 hermanas gemelas dieron a luz en el mismo hospital. Una se llamaba Pilar Reyes, la otra, Carmen Reyes. Mi cabeza daba vueltas. Pilar y Carmen, mi madre y la mujer de la residencia, eran hermanas gemelas. La señora Pilar dio a luz primero a 2 niñas gemelas. La señora Carmen dio a luz después a una niña. El incendio ocurrió esa misma noche. El informe del hospital dice que una de las gemelas de la señora Pilar y la hija de la señora Carmen murieron en el incendio. La señora Pilar, por el shock, perdió la razón. Solo encontraron a la señora Carmen y a un bebé con vida. David hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Sofía, ¿alguna vez te has preguntado por qué no te pareces en nada a tu padre? La señora Carmen te dijo que murió joven, pero ¿has visto alguna vez una foto suya? Negué con la cabeza. Mi madre siempre decía que había quemado todas sus fotos porque le causaba demasiado dolor. Nunca lo dudé. Tengo una teoría, dijo David lentamente. Cada palabra era como un martillo golpeando mi mente. En ese incendio hubo una confusión, o quizás un intercambio deliberado. La mujer que te crió, Carmen, en realidad no era tu madre biológica, era tu tía. Tu verdadera madre es Pilar, la mujer que vive en la residencia El Reposo Sereno. Sentí que no podía respirar. Mi tía, mi madre biológica. Todo mi mundo, todos mis recuerdos, parecían desmoronarse. La madre a la que había adorado, la que había sacrificado todo por mí, no era mi madre biológica. Entonces, ¿y la niña que murió en el incendio? Balbuceé. Esa es la gran pregunta, respondió David. Según el informe, la hija de Carmen murió. Pero si Carmen te adoptó a ti como su hija, ¿quién era esa niña? ¿Y por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué tuvo que suplantar la identidad de su hermana y criar a su sobrina como si fuera su propia hija? Señaló la pantalla, donde había una foto antigua y borrosa. Era una foto de 2 hombres jóvenes que se parecían bastante. Este es Arturo Vargas, tu suegro. Y este es Javier Vargas, quien se supone que era el marido de Pilar y, por tanto, tu padre biológico. Eran íntimos amigos en la universidad. Javier Vargas, mi padre biológico, después del incendio, Javier también desapareció misteriosamente. Nadie sabe a dónde fue. Arturo, por su parte, se casó rápidamente con otra mujer, Isabel, tu actual suegra, y construyó el imperio de la familia Torres. Hay demasiadas coincidencias sospechosas aquí. David me miró con compasión. Sé que esto es un shock muy grande, pero tenemos que enfrentar la verdad. Hay una conspiración terrible que ha estado oculta durante más de 30 años, y que comenzó con ese incendio. Y estoy convencido de que la familia Torres está detrás de todo. La muerte de mi hermana y todo lo que le ha pasado a tu familia están relacionados con el secreto de aquel año. Me quedé inmóvil, las lágrimas caían sin control. Mi identidad, mi familia, todo era una mentira elaborada. Pero en medio del dolor y la confusión, una llama de odio comenzó a arder en mi interior. Tenía que descubrir la verdad. No solo por mí, por mi tía Carmen y por mi madre Pilar, sino también por mi hijo que aún no había nacido. Él tenía derecho a conocer sus orígenes, y los que causaron esta tragedia debían pagar por ello. Las revelaciones de David me dejaron sumida en un torbellino de emociones. Me dolía la verdad sobre mi origen y, al mismo tiempo, me consumía la rabia ante las viles conspiraciones de la familia Torres. Aunque las pruebas y los argumentos de David parecían sólidos, necesitaba la confirmación de alguien en quien pudiera confiar más. Pensé en el señor Alonso. Era el mejor amigo de mi tía Carmen. Seguro que él sabía algo. Quedé con el señor Alonso en una pequeña y tranquila tetería del casco antiguo. Elegí un rincón discreto, sintiéndome inquieta. ¿Me diría la verdad? ¿O sería él también parte de esta farsa?
El señor Alonso llegó puntual. Parecía haber envejecido mucho desde la última vez que lo vi. Su rostro reflejaba una profunda preocupación. Tras pedir un té, fui directa al grano. Señor Alonso, necesito que me diga la verdad. La mujer que me crió, Carmen, ¿era mi madre biológica? El señor Alonso se detuvo. La taza de té en su mano tembló ligeramente. Me miró con profundidad, con una mezcla de remordimiento y compasión. Suspiró, como si se liberara de un peso que llevaba años soportando. Sabía que tarde o temprano me harías esa pregunta. Dejó la taza sobre la mesa, su voz era grave y triste. Lo que sospechas es cierto. Carmen no era tu madre biológica. Era tu tía, la hermana gemela de tu madre, Pilar. Aunque David ya me había preparado, escuchar la confirmación de labios del mejor amigo de mi madre fue como una puñalada en el corazón. Así que era verdad. Todo era verdad. ¿Por qué? Pregunté con la voz entrecortada. ¿Por qué me lo ocultaron? ¿Por qué mi tía Carmen tuvo que hacerse pasar por su hermana, viviendo bajo otro nombre? Para protegerte, Sofía, dijo el señor Alonso. Para protegerte de Arturo Vargas. El incendio de aquel año no fue un accidente. Fue Arturo quien lo provocó. Me estremecí. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo algo así? Para quedarse con todo, la mirada del señor Alonso se endureció con ira. Tu padre biológico, Javier Vargas, y tu madre, Pilar, tenían un gran talento. Juntos sentaron las bases de la empresa de cerámica. Arturo, en aquel entonces, era solo un amigo, un advenedizo. Envidiaba el talento y la felicidad de tus padres. Quería arrebatarles la empresa y también a tu madre, a Pilar, pero Pilar amaba a tu padre con todo su corazón. Al no conseguir lo que quería, actuó. Continuó su relato, con la voz cargada de amargura. Provocó el incendio para borrar todas las pruebas, para matar a toda tu familia. Pero el destino quiso que tu tía Carmen fuera a visitar a su hermana justo esa noche. En medio del caos, solo pudo salvar a un bebé, a ti. Tu hermana gemela, Valentina, y la hija de tu tía Carmen no sobrevivieron. Tu padre, Javier, también fue atacado por él y desapareció desde entonces. Tu madre, Pilar, perdió la razón por el shock. Para protegerte de la persecución de Arturo, a tu tía Carmen no le quedó más remedio que suplantar la identidad de su hermana, usando inicialmente su nombre, aunque luego lo cambió. Te crió sola, reconstruyó la empresa desde las cenizas y vivió siempre con el miedo de que Arturo descubriera la verdad. Escuché la historia en silencio, las lágrimas corrían por mi rostro. El sacrificio de mi tía Carmen había sido inmenso. Había vivido toda su vida por mí, atormentada por el miedo. Entonces, el hombre que mi tía decía que era mi padre, el que murió joven, también era parte de la farsa, concluí. El señor Alonso negó con la cabeza. Tu tía Carmen tuvo que inventarse una identidad completamente nueva para engañar a todo el mundo. Pero hay algo que quizás no sepas. El hombre de la foto de bodas que tu tía guardaba era en realidad el hermano mayor de Arturo Vargas. Otra verdad me golpeó. ¿Hermanos? ¿Cómo es posible? Es un secreto que muy poca gente conoce. Arturo tenía un hermano mayor, que se fue de casa hacía mucho tiempo y se cambió el nombre. Tu tía Carmen lo conoció por casualidad y se casó con él, pero su matrimonio no duró mucho. Murió a causa de una enfermedad grave. Probablemente, eso también formaba parte del plan de Arturo. No quería que ningún vínculo pudiera sacar a la luz su pasado. El señor Alonso me miró. Su expresión se volvió más seria. Sofía, sé que ahora estás colaborando con un tal David. Sé que es un hombre capaz, pero también es impredecible. Se acercó a ti para vengar a su hermana, eso es cierto, pero debes tener cuidado, no confíes en él ciegamente. En esta guerra, no hay amigos absolutos. Confía solo en ti misma. La advertencia del señor Alonso me hizo reflexionar. David me había ayudado mucho, pero también tenía sus propios objetivos. ¿Podía confiar plenamente en él? Señor Alonso, hice una última pregunta. ¿Sabe si mi hermana gemela, Valentina, realmente murió en el incendio? El señor Alonso guardó silencio un momento. Eso es lo que dicen los informes. Pero en un mundo lleno de engaños y conspiraciones, nada es seguro, Sofía. Al salir de la tetería, mi corazón estaba apesadumbrado. La verdad se iba desvelando poco a poco, pero el camino por delante se volvía cada vez más oscuro y peligroso. Estaba entrando en una partida de ajedrez donde cada movimiento podía costarme la vida, y no podía permitirme perder. La advertencia del señor Alonso sobre David no dejaba de darme vueltas en la cabeza. No quería dudar de él, la única persona que me había apoyado en mis momentos más difíciles. Pero la precaución nunca está de más.
especialmente cuando mi enemigo es un zorro astuto como Arturo Vargas. Decidí que seguiría colaborando con David, pero me guardaría un as en la manga. Pocos días después de mi conversación con el señor Alonso, recibí una llamada de un número desconocido. La voz de una mujer, asustada y nerviosa, sonó al otro lado. ¿Es usted la señorita Sofía García Reyes? Sí, soy yo. ¿Quién es? Pregunté con cautela. Yo. No puedo decirle mi nombre. Soy alguien que conocía a su madre. Carmen era una buena persona. Tengo algo que quiero entregarle. Algo que podría ayudarla a luchar contra la familia Torres. Mi corazón se aceleró. Una nueva pista. ¿Dónde quiere que nos veamos? Mañana por la noche, a las 8, en la cafetería junto al lago. Llevaré un abrigo rojo. Por favor, venga sola. Esto es muy peligroso. Solo confío en entregárselo a usted. La mujer habló rápidamente y colgó, sin darme tiempo a preguntar nada más. Llamé inmediatamente a David y le conté la llamada. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: Sofía, es muy probable que sea una trampa. El tono de pánico, un lugar público pero solitario por la noche, la petición de que vayas sola, todo es demasiado sospechoso. Es posible que los Torres hayan descubierto tus movimientos y quieran tenderte una emboscada. Entonces, ¿qué hago? ¿Y si es una pista real? Pregunté preocupada. Jugaremos su propio juego, respondió David con confianza. Tú acepta la cita, pero no te presentes. Yo estaré allí, observando desde la distancia. Veremos qué intentan. A la noche siguiente estaba hecha un manojo de nervios. Sentada en mi apartamento, no dejaba de mirar el reloj. David había llegado al lugar de la cita con antelación, disfrazado de pescador nocturno junto al lago. Me mantenía informada por teléfono. A las 8 en punto, apareció una mujer con un abrigo rojo, tal como había dicho. Se sentó en una mesa en un rincón, inquieta, mirando a su alrededor constantemente. ¿Ves algo extraño? Le pregunté. Sí, respondió David en voz baja. A unos 20 metros de ella, hay dos hombres de aspecto sospechoso en un coche sin matrícula. Claramente, están esperando órdenes. Es una trampa, sin duda. La mujer esperó media hora. Al ver que no llegaba, empezó a impacientarse y sacó el teléfono para llamar a alguien. Después de la llamada, se levantó apresuradamente y caminó rápidamente hacia el coche. Se está yendo, dijo David. Pero parece que se le ha caído algo sin querer. Con las prisas, a la mujer se le había caído un pequeño monedero. No se dio cuenta, subió al coche y se marcharon a toda velocidad. Cuando David se aseguró de que estaban lejos, se acercó y recogió el monedero. Dentro no hay dinero ni documentación, solo un trozo de papel, me dijo por teléfono. ¿Qué dice el papel? David guardó silencio un momento, y luego me leyó lo que ponía, con una letra garabateada, como si lo hubieran escrito a toda prisa, bajo el flamboyán, tercer ladrillo. ¿El flamboyán? ¿Tercer ladrillo? Una sensación familiar me invadió. En el patio de mi antigua casa, la de mi tía Carmen, había un flamboyán enorme, donde solía jugar de pequeña. ¿Podría ser? David, creo que sé dónde es, dije emocionada. La trampa había fallado, pero los tramposos habían dejado una pista real sin querer. El destino es irónico. Esa noche, David y yo decidimos actuar de inmediato. Teníamos que volver a la antigua casa una vez más. Esa noche, la ciudad dormía. David y yo, vestidos de oscuro, volvimos sigilosamente al callejón que llevaba a mi antigua casa. El silencio era espeluznante, solo roto por el suave susurro del viento entre las hojas. La advertencia del señor Alonso y la trampa de esa misma noche hacían que cada paso fuera extremadamente cauteloso. David, muy profesional, inspeccionó los alrededores para asegurarse de que no nos seguían antes de hacerme una seña para que abriera el portón. El viejo portón de hierro chirrió de una manera que me sobresaltó en la quietud de la noche. Nos deslizamos dentro rápidamente y cerramos. El viejo flamboyán se erguía majestuoso en medio del patio, sus ramas extendidas como un paraguas gigante. Bajo la tenue luz de la luna, parecía a la vez familiar y un poco fantasmal. Era el lugar de tantos recuerdos de mi infancia, donde mi tía Carmen solía sentarse a leerme cuentos. Nunca imaginé que pudiera esconder un secreto tan importante. Tercer ladrillo, susurré, empezando a buscar alrededor del tronco. El patio estaba pavimentado con viejos ladrillos de terracota. Empezamos a golpearlos uno por uno. La mayoría sonaban sólidos, pero cuando llegué a una fila cerca de una gran raíz que sobresalía, el tercer ladrillo desde el exterior sonó diferente. Un sonido hueco. «Es aquí», susurró David.
Con una pequeña navaja, retiró con cuidado el mortero de alrededor. Estaba viejo y se desprendió con facilidad. Poco después, levantamos el ladrillo. Debajo había tierra blanda. Empezamos a cavar con las manos. Pronto, mis dedos tocaron algo duro y frío. Era una vieja caja de metal oxidada, un poco más grande que una caja de galletas. Estaba cerrada con un pequeño candado, también oxidado. David usó unos alicates que traía y lo rompió sin dificultad. Mi corazón latía desbocado mientras abría lentamente la tapa. Un ligero olor a papel viejo y a naftalina salió del interior. Dentro, envuelto cuidadosamente en varias capas de tela, había un diario con la cubierta de cuero gastada, algunas fotos en blanco y negro, y un pequeño mechón de pelo de bebé atado con un hilo rojo. Tomé el diario temblando. La caligrafía no era la de mi tía Carmen, era otra, más delicada y débil, pero que desprendía una gran ternura. Abrí la primera página. La primera línea me golpeó con fuerza. Diario de Pilar. Para mis queridas hijas, Sofía y Valentina. Pilar, Sofía y Valentina. Mi madre biológica y mi hermana gemela, a quien nunca había conocido. No pude contener las lágrimas. Cayeron sobre el papel amarillento. Abracé la caja, sintiendo que abrazaba todo mi pasado perdido. Todas las piezas sueltas, todas las preguntas sin respuesta, quizás se encontrarían en esta caja de recuerdos. No nos atrevimos a quedarnos mucho tiempo. David me ayudó a guardar todo, a rellenar el agujero y a colocar el ladrillo en su sitio con cuidado. Al salir de la casa, mi corazón estaba apesadumbrado, pero también lleno de esperanza. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y sabía que mi batalla entraba ahora en su fase más decisiva. De vuelta en el apartamento, David y yo examinamos el contenido de la caja de metal. Pasé con cuidado cada página del diario de mi madre, Pilar. Las palabras manuscritas, a veces borrosas por el tiempo, reconstruían un pasado lleno de amor, pero también de tragedia. Mi madre Pilar escribía sobre su amor por mi padre, Javier Vargas. Sobre la inmensa felicidad al saber que estaba embarazada de gemelas. Les puso de nombre Sofía, que significa sabiduría, y Valentina, por la valentía. Cada línea estaba impregnada del amor de una madre. Pero poco a poco el tono del diario cambió. Empezó a mencionar a Arturo Vargas, el mejor amigo de su marido, con recelo y preocupación. Hoy Arturo ha vuelto a casa. Me mira de una forma muy extraña, no como un amigo mira a la mujer de su amigo. Hay deseo en su mirada, posesión. Se lo he contado a Javier, pero él se ríe y dice que soy demasiado sensible, que Arturo solo me ve como una cuñada, pero yo no lo creo. Hay algo aterrador detrás de su apariencia amigable. Cuanto más leía, más me estremecía. Mi madre Pilar había descubierto la verdadera cara de Arturo, pero nadie la creyó. Luego, escribió sobre un secreto aún más espeluznante. Un secreto que ni siquiera mi padre conocía. Hoy, por casualidad, he visto una pequeña cicatriz detrás de la oreja de Arturo cuando se ha agachado a recoger algo. Esa cicatriz la he visto antes. Sí, en Javier. Pero la de Javier está en la oreja izquierda y la de Arturo en la derecha. He empezado a sospechar. Esta noche, he mirado a escondidas sus fotos antiguas y he descubierto una verdad espantosa. Arturo y Javier no son solo amigos. Son hermanos gemelos. Hermanos gemelos, David y yo nos miramos, atónitos. El señor Alonso dijo que eran hermanos, pero no que fueran gemelos. Eso explicaba por qué se parecían tanto en la foto que David encontró. Mi madre Pilar continuaba. Javier me contó que tenía un hermano gemelo, pero que la familia lo abandonó de pequeño por ser rebelde y cruel. Se fue de casa hace mucho tiempo y nadie sabe de él. Podría ser que Arturo sea ese hermano. ¿Se ha cambiado el nombre para acercarse a su hermano, para llevar a cabo algún plan? Tengo que decírselo a Javier. Tengo que advertirle, pero no tuvo tiempo. La última entrada del diario fue escrita justo el día antes del incendio. La letra era temblorosa, desesperada. Él sabe que he descubierto su secreto. Me ha amenazado. Me ha dicho que si abro la boca, hará que toda mi familia se arrepienta. Javier, tengo mucho miedo. ¿Qué hago? El diario terminaba ahí. El resto de la historia era un vacío trágico. Tomé las fotos antiguas. En una salían mi madre Pilar y mi tía Carmen, dos hermanas idénticas, sonriendo felices. En otra, mi padre Javier sostenía a dos bebés recién nacidos, yo y Valentina. Ver sus rostros felices me partió el corazón. Una familia perfecta, destrozada por la envidia y la maldad de un hombre. Finalmente, tomé el pequeño mechón de pelo, atado con un hilo rojo. ¿Era mío o de Valentina? Mi hermana gemela, a la que nunca conocí,
la que supuestamente murió en el incendio. ¿Realmente murió? ¿O, como yo, alguien la salvó y ahora está en algún lugar de este mundo? Sofía, mira esto, dijo David de repente. Señaló una foto de mi padre Javier y Arturo juntos. Fíjate bien, tu padre Javier tiene un pequeño lunar debajo de la barbilla. Arturo no. Entrecerré los ojos. Era cierto. Un detalle minúsculo pero crucial. ¿El Arturo Vargas de ahora tiene ese lunar? Pregunté. David negó con la cabeza. No. He visto muchas fotos suyas. No tiene ningún lunar ahí. Una teoría aún más aterradora surgió en nuestras mentes. Y sí, dijimos David y yo casi al mismo tiempo. ¿Y si el hombre que conozco como mi suegro, Arturo Vargas, no es el verdadero Arturo? ¿Y si el que vive con esa identidad es en realidad mi padre biológico, Javier, suplantado por su hermano? ¿O al revés, el que vive como Arturo es el verdadero y le hizo algo a mi padre? Todo se volvía cada vez más confuso y peligroso. El secreto de los hermanos gemelos había abierto una nueva puerta a una conspiración mucho más terrible. Los descubrimientos del diario me impulsaron a volver a la residencia El Reposo Sereno. Tenía que ver a mi madre Pilar. Aunque su mente iba y venía, ella era la única clave viviente de aquel pasado. Esperaba que, en un raro momento de lucidez, pudiera darme alguna pista más. Esta vez, fui con David. Su presencia me daba seguridad. Llevamos fruta y leche a la residencia una tarde soleada, con la esperanza de que el estado de ánimo de mi madre fuera mejor. La encontramos de nuevo en su columpio, bajo la bugambilla. Parecía más tranquila que la última vez. Al verme, no se asustó. Solo me miró con una curiosidad extraña. Me senté a su lado lentamente y le dije con suavidad: «Mamá, soy yo, Sofía». Había decidido llamarla mamá. Pasara lo que pasara, ella era quien me había dado la vida. Al oír la palabra mamá, sus ojos sin vida vacilaron. Me miró más atentamente, como si buscara algo en sus recuerdos borrosos. Saqué de mi bolso la foto de ella y mi tía Carmen. «Mamá, mira, sois tú y la tía Carmen, ¿verdad?». Pilar tomó la foto, sus dedos delgados y temblorosos recorrieron los rostros de las dos mujeres. La miró durante mucho tiempo, y de repente, 2 lágrimas rodaron por sus mejillas demacradas. «Carmen, mi hermana», susurró, con una claridad sorprendente. ¿Cuánto sufrió? Mi corazón se aceleró, estaba lúcida, era mi oportunidad. «Mamá, ¿recuerdas lo que pasó?». El incendio de aquel año. Al oír la palabra incendio, su mirada volvió a llenarse de pánico. Pero esta vez no gritó. Solo susurró, aterrorizada. «Fuego. Ese demonio. Quería matarnos a todos». ¿Matarlos a todos? ¿Quién, mamá? ¿Fue Arturo Vargas? Pilar negó con la cabeza vehementemente. No, no fue Arturo. Arturo está muerto. David y yo nos miramos, estupefactos. ¿Arturo Vargas muerto? Entonces, ¿quién era el hombre que vivía en la Villa de los Torres? Arturo está muerto, repitió Pilar con la mirada perdida en el vacío. El que está ahí es su hermano gemelo. El falso Javier. No, el falso Arturo. Es el demonio con su cara. Sus palabras inconexas fueron como un rayo. Nuestra teoría era en parte cierta. Había una suplantación. Pero, ¿quién suplantaba a quién? Saqué la foto de mi padre Javier y Arturo. «Mamá, mira. De estos dos, ¿quién es mi padre, tu marido? ¿Quién es Javier Vargas?». Pilar miró fijamente la foto. Con mano temblorosa, señaló al hombre con el lunar bajo la barbilla. «Javier, mi marido». Luego señaló al otro. «Arturo, el demonio». De repente me agarró la mano con fuerza. Por un instante, sus ojos se volvieron increíblemente lúcidos y claros. Se acercó a mi oído y susurró muy rápido, como si temiera que alguien la oyera. «El almacén, en el viejo muelle. Busca a Javier, el de verdad. Él no tiene el lunar». Dicho esto, la luz en sus ojos se apagó. Volvió a su estado ausente, balbuceando cosas sin sentido. Las enfermeras vinieron a llevársela. David y yo nos quedamos allí, tratando de procesar lo que acabábamos de oír. «El almacén en el viejo muelle», murmuró David. «Busca a Javier, el de verdad. Y él no tiene el lunar», añadí. «El impostor, el que conocemos como Arturo, no tiene el lunar». Mi madre señaló a mi padre Javier en la foto y dijo que él era su marido. La foto muestra que mi padre Javier sí tiene el lunar. Las últimas palabras de mi madre, «él no tiene el lunar», se referían al impostor. «Eso significa», dijo David, «que tu verdadero padre, Javier, sigue vivo, y está en ese almacén. El que se hace pasar por Arturo Vargas es el malvado hermano gemelo». Todo se estaba aclarando, pero también se volvía más peligroso.
Teníamos una ubicación concreta, el viejo muelle. Podría ser el lugar que albergaba toda la verdad, pero también podría ser una trampa mortal. Fuera como fuese, teníamos que ir. La pista de mi madre Pilar nos impulsó a actuar. El viejo muelle, una zona casi abandonada en las afueras de la ciudad, se convirtió en nuestro próximo objetivo. Pero antes de que pudiéramos trazar un plan, el enemigo se nos adelantó. Esa noche, volví tarde de una revisión médica rutinaria por mi embarazo. Al meter la llave en la cerradura, noté que algo iba mal. La puerta estaba entornada, no cerrada con llave por dentro. El corazón me dio un vuelco. Entré con cuidado. Una escena caótica me recibió. Mi apartamento seguro había sido registrado. Los muebles del salón estaban revueltos, los cojines del sofá rajados, los libros de las estanterías tirados por el suelo. Corrí al dormitorio. El armario estaba abierto de par en par, la ropa esparcida por todas partes. La caja de metal que habíamos encontrado la noche anterior había desaparecido. Por suerte, por un presentimiento, después de leerlo todo, había guardado el diario y las fotos en un lugar más seguro. Solo había dejado la caja vacía sobre la mesa. Se habían llevado la caja vacía, pero lo que más me aterró fue no ver a David por ninguna parte. Me dijo que pasaría por mi casa después del trabajo, pero aún no había llegado. Lo llamé, pero solo sonaba el tono, sin respuesta. Una angustia extrema se apoderó de mí. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era una foto. En ella, David estaba atado a una silla, con la boca amordazada y varios moratones en la cara. Lo habían secuestrado. Mi corazón pareció detenerse, mis manos temblaban. Inmediatamente llegó otro mensaje. Si quieres salvarlo, trae la caja de metal y todo lo que había dentro al almacén número 5 del viejo muelle. Sola. Ni se te ocurra avisar a la policía si no quieres recibir su cadáver. El viejo muelle. Sabían que íbamos a ir. Se habían adelantado, preparando una trampa. Habían secuestrado a David para amenazarme, para obligarme a entregar las pruebas. Creían que todas las pruebas estaban en esa caja. Me derrumbé en el suelo, con la mente en blanco. ¿Qué iba a hacer? Ir sola era como meterse en la boca del lobo. Pero no podía abandonar a David. Lo habían capturado por mi culpa. No podía dejar que le pasara nada. Intenté mantener la calma, pensar rápido. Querían la caja y su contenido. Yo tenía el diario y las fotos. Eso era lo que realmente querían. No podía entregárselos, pero tenía que ir. Miré a mi alrededor, al apartamento saqueado. Mis ojos se posaron en la memoria USB que me había dado el señor Alonso. Quizás era el momento de usarla. Conecté el USB al ordenador y copié todos los datos en otra memoria. Metí el diario y las fotos en otra caja y la escondí bien debajo de la cama. Usaría la caja vacía y una memoria USB señuelo, sin datos, para engañarlos. Llevaría conmigo el USB original y los originales del diario y las fotos, escondidos en un lugar seguro aparte. Tenía que ir, pero no iría sola en el sentido literal. Envié un mensaje al señor Alonso. Un mensaje codificado que mi tía Carmen me había enseñado de pequeña. Solo con números y símbolos, informándole del lugar y la hora. No sabía si podría ayudar, pero era mi única esperanza. Me puse un abrigo a toda prisa. Cogí la caja de metal vacía, con una fría determinación en mi corazón. ¿Queréis jugar una partida a vida o muerte? De acuerdo, jugaré hasta el final. Por David, por mi tía Carmen, por mi madre Pilar y por mi hijo. El viejo muelle, de noche, era un lugar desolado y escalofriante. El viento del mar soplaba con fuerza, trayendo el olor a sal y el sonido de las olas rompiendo contra los barcos oxidados. Los viejos almacenes se alineaban en silencio, como monstruos gigantes dormidos. La luz amarillenta de unas pocas farolas hacía la escena aún más fantasmal. Conduje hasta la entrada del muelle. Aparqué el coche en un lugar discreto y entré a pie. Apreté la caja de metal en mis manos. Cada paso era una carga. Busqué el almacén número 5, como me habían indicado. La enorme puerta de hierro oxidado estaba entornada. La empujé suavemente y chirrió de forma estridente. El interior del almacén era espacioso, polvoriento y vacío, salvo por unas cuantas cajas viejas apiladas en un rincón. La única luz era una bombilla amarilla que colgaba del techo, creando extrañas zonas de luz y sombra. En el centro, David estaba atado a la silla, todavía inconsciente. A su alrededor, 3 hombres de aspecto rudo. Pero quien más me sorprendió fue la persona que estaba frente a ellos, empuñando una pistola, el señor Alonso. «Señor Alonso», exclamé, sin poder creer lo que veía. «¿Por qué está aquí? ¿Por qué le apunta a David con una pistola?» Su advertencia sobre David resonó en mi cabeza.
¿Acaso él también era uno de ellos? El señor Alonso se giró para mirarme, su rostro inexpresivo. Pero en un instante fugaz, vi que me guiñaba un ojo, un gesto que solo yo podía entender. Su mirada se desvió rápidamente hacia un pequeño pasillo oscuro en un lateral del almacén. Me estaba haciendo una señal. Justo entonces, una voz familiar surgió de las sombras. Bienvenida, mi querida exnuera. Parece que eres valiente, después de todo. Mateo salió de detrás de una pila de cajas, seguido por 2 matones más. Aplaudía, con una sonrisa burlona en los labios. Mateo, ¿qué le has hecho a David? Suéltalo, grité. ¿Soltarlo? Se rió Mateo a carcajadas. Eso dependerá de tu actitud. ¿Dónde está la caja? Dámela. Miró al señor Alonso con una sonrisa de suficiencia. Buen trabajo, señor Alonso. Traerla hasta aquí ha sido un gran servicio. Mi padre no lo olvidará. El señor Alonso no dijo nada, solo apretó más la pistola. Ahora lo entendía. No era uno de ellos. Lo estaban obligando. Quizás tenían a su familia como rehén. Dame la caja, Sofía, gruñó Mateo, perdiendo la paciencia. No me obligues a actuar. Miré a David, inconsciente, la pistola en manos del señor Alonso, los matones a mi alrededor. Sabía que no tenía muchas opciones. Puse lentamente la caja de metal en el suelo y la empujé hacia Mateo. Uno de sus hombres la recogió. Mateo la abrió. Vio que estaba vacía salvo por una memoria USB y su rostro se descompuso. ¿Dónde está el resto? Rugió. El diario y las fotos. ¿Dónde los has escondido? No lo sé, respondí con frialdad. Eso es todo lo que tengo. ¿Te atreves a mentirme? Mateo se abalanzó sobre mí, furioso. ¡Alto!, gritó de repente el señor Alonso, apuntando con la pistola a Mateo. No la toques. Su acción sorprendió a todos, incluido Mateo. Aprovechando ese momento, el señor Alonso me gritó. Almacén número 7. Corre, Sofía. Al instante, uno de los hombres de Mateo se lanzó sobre él, golpeándole el brazo y haciendo que la pistola saliera volando. Se desató una pelea. No dudé ni un segundo. Me di la vuelta y corrí desesperadamente hacia el pasillo que el señor Alonso me había indicado. Detrás de mí oía insultos, golpes y los gritos de Mateo. Atrapadla. Que no escape. Corría ciegas en la oscuridad, con las lágrimas corriendo por mi cara. Almacén número 7. Era mi última esperanza. Corrí sin descanso entre las hileras de almacenes oscuros y húmedos. El olor a grasa, a óxido y a mar se mezclaba en un aire denso. Detrás de mí, los pasos y las voces de los hombres de Mateo se acercaban. Tenía que encontrar el almacén número 7 antes de que me atraparan. Por suerte, el muelle estaba bien señalizado. Encontré un cartel viejo que indicaba la dirección de los almacenes con números más altos. Me deslicé por un estrecho pasillo y finalmente vi una puerta de hierro casi completamente oxidada. Sobre ella, el número 7, pintado de rojo, estaba desconchado. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré y rápidamente corrí el cerrojo interior. Me apoyé en la puerta, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. El interior del almacén número 7 estaba aún más oscuro y en ruinas que el anterior. Telarañas por todas partes, y la débil luz de la luna se filtraba por agujeros en el techo, proyectando sombras extrañas. ¿Hay alguien aquí?, pregunté con voz temblorosa. Papá Javier, ¿estás aquí? No hubo respuesta, solo el silbido del viento. ¿Me habría equivocado? ¿El señor Alonso solo me habría dicho un número al azar para que escapara? Mientras la desesperación se apoderaba de mí, un sonido de tos seca vino de un rincón oscuro. Me giré de golpe. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? De las sombras, una figura se movió lentamente. Estaba en una vieja silla de ruedas y avanzaba hacia un rayo de luz. Cuando su rostro quedó iluminado por la luna, casi dejé de respirar. Era un hombre de unos 60 años, con el rostro demacrado, el pelo canoso y revuelto. Le faltaba una pierna y el resto de su cuerpo estaba consumido. Parecía mucho más viejo de lo que era. La vida dura había dejado su huella en él. Pero sus ojos, aunque cansados, brillaban con una agudeza y una determinación inquebrantables. Y, lo más importante, bajo su barbilla, tenía un pequeño lunar. Papá, susurré con la voz rota por la emoción, las lágrimas corrían libremente. El hombre me miró, sus ojos también se llenaron de lágrimas. Extendió una mano temblorosa hacia mí. Sofía, hija mía, ¿qué mayor estás? Corrí y me arrodillé junto a su silla de ruedas abrazándolo. Mi padre, mi verdadero padre, estaba vivo. Después de tantos años, de tantas desgracias, por fin lo había encontrado. Papá, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Sollocé. Pensé que estabas. Mi padre, Javier Vargas, me acarició el pelo.
Su voz era débil pero clara. Fue él, mi hermano gemelo, Arturo. Destruyó a nuestra familia. Comenzó a contarme, con la voz entrecortada por el odio. La noche del incendio, Arturo lo dejó inconsciente, fingiendo que había muerto en el fuego, pero un trabajador del muelle lo salvó. Sin embargo, el ataque lo dejó gravemente herido, perdió una pierna y su salud se resintió. Creyéndolo muerto, Arturo se apoderó de la empresa, de todo. Durante casi 30 años, hija, dijo mi padre, con los ojos llorosos, he tenido que vivir escondido en este agujero, fingiendo ser un vagabundo lisiado para que no me encontrara. Lo he estado observando, reuniendo pruebas de sus crímenes. Sé que volvió loca a tu madre Pilar, sé que envenenó lentamente a tu tía Carmen para robarle los últimos secretos de la empresa. Lo sé todo, pero estaba indefenso, no podía hacer nada. Me apretó la mano. Pero ahora estás tú aquí, hija mía. Eres mi última esperanza. Sacó de debajo de la manta que lo cubría una memoria USB envuelta en plástico. Aquí está todo lo que he reunido en 30 años. Informes, grabaciones, fotos, todas las pruebas de sus crímenes. Desde el incendio, la malversación, el blanqueo de dinero, hasta el daño que nos hizo. Tómalo, Sofía, sácalo a la luz, haz que pague por todo. Tomé el USB temblando. Esta era el arma final, el golpe de gracia. Estábamos a punto de irnos cuando mi teléfono sonó. Era el número de Mateo. Dudé un momento, pero contesté. ¿Conseguiste escapar?, dijo Mateo, furioso. ¿Crees que has ganado? Tu madre loca, Pilar, está en mis manos. Si no quieres que muera, ven a la antigua casa de tu madre ahora mismo, sola, y trae todas las pruebas. Y esta vez, no intentes ninguna estupidez. Colgu. Habían secuestrado también a mi madre Pilar. Me habían acorralado. La antigua casa de Carmen, el lugar de mi infancia y de terribles secretos, se iba a convertir en el campo de batalla final. David, que de alguna manera había logrado liberarse y escapar del almacén 5 durante la confusión, nos encontró a mi padre y a mí. Al enterarse de que mi madre Pilar había sido secuestrada, no dudó. Tenemos que ir. No te preocupes, he avisado a la policía. Están de camino. Mi padre Javier insistió en ir. Tengo que ver con mis propios ojos cómo paga por lo que ha hecho, dijo, con fuego en la mirada. Llegamos a la antigua casa. El portón estaba abierto de par en par. Dentro, Mateo y su padre, el impostor Arturo Vargas, nos esperaban. Mi madre Pilar estaba atada a una silla, aterrorizada. Isabel, mi ex-suegra, también estaba allí, pálida como un fantasma. Probablemente acababa de descubrir la verdadera identidad de su marido. Así que has venido, dijo el impostor, con voz gélida. Muy lista, pero hoy será el fin de tu familia. Dame las pruebas. Nunca las tendrás, respondí, apretando el USB en mi bolsillo. Entonces mira cómo muere tu madre. Sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello a mi madre. Detente, gritó mi padre desde su silla de ruedas. Arturo, eres un demonio. Me arruinaste la vida, a mí, a Pilar, a Carmen. Pagarás por ello. El impostor se echó a reír salvajemente. ¿Todavía no estás muerto, hermanito? Genial. Hoy reuniré a toda la familia en el infierno. Hizo una seña a Mateo y a sus hombres para que nos atacaran. David se lanzó a detenerlos, luchando solo contra varios. Rápidamente empujé la silla de mi padre hacia atrás. En medio del caos, me encontré cara a cara con el impostor. Me miró con ojos asesinos. Todo esto es por tu culpa. Si no hubieras aparecido, nada de esto habría pasado. Se abalanzó sobre mí con el cuchillo. Estaba embarazada, mi cuerpo era torpe, no pude esquivarlo a tiempo. Justo cuando la hoja fría estaba a punto de alcanzarme, una figura se interpuso para protegerme. Era mi madre Pilar. En el momento de mayor peligro, el amor maternal la había hecho superar su miedo y su locura. Pero el villano no se detuvo. Apartó a mi madre y el cuchillo se hundió en mi abdomen. Un dolor agudo me atravesó. Sentí un líquido caliente corriendo por mi vientre. Sangre, mucha sangre. Caí de rodillas, perdiendo el conocimiento. Solo alcancé a ver a David derribando a Mateo y a oír las sirenas de la policía cada vez más cerca. El impostor, al ver que estaba perdido, intentó huir. Pero mi padre, con una fuerza increíble, lanzó su silla de ruedas para bloquearle el paso. No escaparás. Mientras forcejeaban mi madre Pilar, en un último momento de lucidez, recogió algo que se le había caído al impostor del bolsillo y se lo lanzó a David. «¡Pruebas!», gritó, y se desplomó a mi lado. Vi su rostro, el rostro de mi madre biológica, sonriéndome con serenidad. Luego, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté,
El olor a desinfectante del hospital me invadió. La luz blanca de los fluorescentes me hizo entrecerrar los ojos. La primera persona que vi fue a David. Estaba sentado junto a mi cama, con el rostro demacrado, pero sus ojos se iluminaron de alegría al verme despertar. Sofía, has despertado. Me tomó la mano con fuerza, su voz temblaba. Mi bebé, fue lo primero que pude pensar. David sonrió cálidamente. Está a salvo. Fue un parto prematuro, pero es muy fuerte. Es una niña. Se parece mucho a ti. Rompí a llorar. Mi hija estaba a salvo. Todos los sacrificios habían valido la pena. ¿Y los demás? Mi padre, mi madre, pregunté preocupada. La expresión de David se ensombreció. Tu padre, Javier. Sus viejas heridas se reabrieron y la emoción fue demasiado para él. No lo superó. Se fue en paz, sabiendo que su enemigo había sido capturado. Antes de morir, me pidió que te dijera que estaba muy orgulloso de ti. Sollocé. Acababa de encontrar a mi padre, y ya lo había perdido. ¿Y mi madre Pilar? Sufrió heridas leves, continuó David, pero el shock la ha hecho recuperar la lucidez. Los médicos dicen que fue como una terapia de choque. Se está recuperando poco a poco. Lo último que me lanzó fue la llave de otra caja de seguridad. Dentro estaban todos los libros de contabilidad que documentaban el blanqueo de dinero de Arturo a través de la Fundación Alma Caritativa. Era la prueba definitiva. Toda la familia Torres, desde el impostor Arturo, Mateo hasta Isabel, habían sido arrestados. Sus crímenes de 30 años salieron a la luz. Los nombres de mis padres biológicos, Javier Vargas y Pilar Reyes, fueron limpiados. El señor Alonso, por su valiente ayuda, recibió una sentencia reducida por complicidad bajo coacción. David me entregó una tablet. Tu tía Carmen. Te dejó un último video. Lo abrí. La imagen de mi tía Carmen apareció, delgada pero con la misma mirada cariñosa. Contó todo, el dolor de perder a su hija, el sacrificio de suplantar a su hermana, el amor incondicional que sentía por mí. Sofía, decía su voz entrecortada en el video, perdóname por no haberte dado una vida completa. Pero recuerda, seas hija de quien seas, siempre serás la niña que más he querido. Vive feliz, cariño. Ese es el mayor legado que tu madre Pilar y yo queremos dejarte. Me cubrí la cara y lloré desconsoladamente. Por fin lo entendía todo. El amor y el sacrificio de mis dos madres me habían dado la fuerza para superarlo todo. Había renacido del dolor para empezar una nueva vida. Un año después, el sol dorado bañaba el césped de una pequeña casa en las afueras. Sentada en un columpio, sonreía mientras veía a mi hija, a la que llamé Paz, dar sus primeros pasos sobre la hierba. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa radiante. Era mi réplica en miniatura y el mayor consuelo de mi vida. A mi lado, David empujaba suavemente el columpio. Después de todo, él siempre había estado ahí, siendo un pilar para las dos. Me había pedido que me casara con él y yo había aceptado. Juntos construiríamos una nueva familia, basada en el amor y la confianza. Mi madre Pilar estaba sentada cerca, en una silla de mimbre, tejiendo y sonriendo a su nieta. Su salud y su mente se habían recuperado milagrosamente. Aunque los recuerdos dolorosos persistían, el amor de la familia la había ayudado a encontrar la paz. Decidí no volver a dirigir Cerámicas Reyes. En su lugar, usé los 2 millones de euros que me dejó mi tía Carmen y parte de los bienes recuperados para crear una fundación benéfica llamada Fundación Carmen y Pilar. Ayuda a mujeres en situaciones difíciles, a madres solteras, para que tengan un apoyo y una oportunidad para empezar de nuevo. El primer proyecto de la fundación se llama Proyecto Ensaimada de Amor, en honor al peculiar legado que me dejó mi tía. Mi vida ahora era tranquila y plena. Había encontrado el verdadero legado de mis madres. No era dinero ni propiedades, sino la sabiduría para distinguir el bien del mal, la fortaleza para superar la adversidad y, lo más importante, un amor infinito. Una tarde, mientras ordenaba viejos recuerdos, volví a leer el diario de mi madre Pilar. En la última página, debajo de sus palabras de pánico, descubrí una pequeña nota escrita con una tinta casi invisible, que solo se veía al inclinar el papel bajo la luz. La nota decía: a mi hija Valentina se la llevaron los Torres. Mi corazón dio un vuelco. Valentina, mi hermana gemela, no había muerto, había sido criada por los enemigos de nuestra familia. ¿Acaso Mateo no era el único hijo de Arturo? ¿Era ella otra pieza en su malvado plan? Mi historia aún no había terminado. Un nuevo viaje estaba a punto de comenzar. Pero esta vez ya no estaba sola. Tenía una familia, amor y la fuerza del legado de mis madres. La encontraría.